Muy buenas noches. Es un placer para mí tener este panel de profesionales de muchos años, experiencias y ante todo remembranzas. Saludarles en esta noche a todos ustedes y también un saludo para el colega Luis Chavarría, que en el campus de Heredia nos está acompañando esta noche también y que va a hacer algunas preguntas ahora en el transcurso del conversatorio. Para empezar, nosotros vamos a hacer una remembranza de lo que ha sido la historia de la publicidad, la comunicación, para entender un poco tal vez el pasado, el presente y el futuro, pero haciendo mucho énfasis también en una serie de vivencias de estos compañeros de lucha en agencias de publicidad, medios de comunicación, empresas y entre otros amigos que hemos compartido unos cuantos años donde andan de 30, 40, 45 años de labor en esta profesión. Hablábamos ahora un poco sobre el asunto de que si hay más agencias de publicidad que iglesias en este país. ¿Y qué estarán haciendo las agencias de publicidad hoy y qué hicieron hace algún tiempo? Y tal vez para empezar vamos a invitar a don Enrique que nos cuente un poco sobre lo que para él ha sido el origen de su trabajo y su actualidad en el campo de la comunicación, y así vamos a darle la palabra a don Norman, a don Manuel, a Adir, para ir haciendo una remembranza general de esos acontecimientos, de aquellos tiempos donde nosotros todo lo hacíamos manual, y verdad que no me dejan mentir que no existían computadoras y todo se mandaba a hacer en levantado de texto, pegado con spray moon y vallas de carretera que las hacíamos con aerógrafo, pintadita así, de 9 por 3 metros, aunque ustedes no lo crean. Y eso es parte de toda una historia, de toda una remembranza que hoy nuestros comunicadores, publicistas y comunicadores en general tienen muchas herramientas y lo importante es saber usarlas en el momento oportuno para dar buenos resultados. Don Enrique, le doy la palabra y nos cuenta su historia. Pues voy a contarles que yo comencé de una forma muy curiosa esto porque mi intención no era ser publicista. Y tuve la suerte de poderme ir a estudiar a Estados Unidos. Iba a estudiar administración de negocios porque papá era Equipos Nieto, era una compañía que importaba productos y los vendía y me fui a estudiar eso. Cuando llegué allá, ¿no se oye? Ahora sí. Cuando llegué allá, empecé y era contabilidad y finanzas a las 7 de la mañana en invierno y era algo pavoroso y no era lo que yo pensaba que era administración de negocios. Yo creía que me iban a enseñar a hacer plata y había que comenzar por una serie de cosas que no era lo mío. Entonces me pasé a economía, me gustó un poco más. Me faltaba una electiva y vi introducción a la publicidad, me acuerdo del curso 318. Y vi lo que era, fui a entrevistarme con un profesor, me contó y me volví loco. Lo mejor de todo es que cuando escribí a la casa de que me iba a cambiar a publicidad, en mi casa hubo revolución. Porque para papá publicidad era aquel muchacho de la Nación que llegaba con un anuncito dibujado ahí, con una cosita muy esencial, y le ponía una máquina de moler carne en el centro y le dice, este es el anuncito que quiere sacar. Y papá pensaba, bueno, Enrique, 4 años para hacer eso. Bueno, mi hermana me escribió y me dijo, olvídese, aquí es revolución, no cuente más, estudie lo que usted quiera, pero no cuente más. Cuando yo, entre mis años de estudio allá, tuve la suerte de hacer una práctica, en aquel entonces no era como las prácticas de ahora, pero trabajé mes y medio en Publicidad Garnier, cuando Publicidad Garnier quedaba en la Avenida Central. Y los ejecutivos éramos ejecutivos creativos de todo, ¿verdad? No es como ahora, hacíamos de todo, ¿verdad?
se reunía uno con el director de arte, le decía la idea de uno y cómo quería uno y el director iba y lo hacía. Bueno, después vine y empecé en Macán. Pero los tiempos eran muy diferentes ahora, era todo muy manual, como bien se mencionó anteriormente. Y la publicidad llevaba otro ritmo. Hacer un arte final se podía llevar 15, 20 días, porque había que escribirlo, hacer el boceto dibujado, y a veces los bocetos eran una belleza, ¿verdad? Porque los artistas, los diseñadores, eran gente que realmente dominaba el arte de diseñar. No era tanto manejar una computadora muy bien, sino tenían la habilidad de diseñar y de hacer cosas maravillosas. Y a veces el cliente se enamoraba tanto del boceto que cuando se llegaba con con el arte final, no le gustaba, porque aquello no se asimilaba. Pero solo para contarles muy rápidamente, para no hacerme dueño de este micrófono, para hacer un arte final, y después podemos hablar de cine y lo que era hacer cine en aquellos tiempos en relación ahora, ¿verdad? Una vez que se hacía el diseño, se presentaba y se hacía el arte final y las letras se levantaban con letra set, los dibujos había que hacerlos, las fotografías, bueno, tomarlas como ahora, eso no ha variado mucho, solo que la ahora es digital y antes era película. Y se armaba el arte que después había que irlo a sacarle un cliché. Primero una trama era la cosa. Sí, una trama que era puntitos porque no había el sistema offset, sino era por impresión por peso, por presión. Y aquello se mandaba a las fotograbados. Ahí duraba unos días. Bueno, levantar los textos, había que mandarlos a levantar a las levantadoras de texto, ¿verdad? Y si había que hacer una corrección, había que devolverlo otra vez. Era un proceso muy manual, muy artesano que duraba su rato. Tal vez tenía una parte romántica muy bonita que se perdió con la velocidad que hoy día hay que trabajar. Una vez que se hacía eso, se hacía un cliché, y un cliché era un cliché de plomo, que era lo que se mandaba a los periódicos. Y los pobres mensajeros, un viernes que había que pautar una serie de cosas en los periódicos, tenían que cargar aquello que pesaba. Los artes finales, muy bonitos, simplemente se guardaban en la agencia y no se usaban más. Y ese era uno de los procesos con que trabajamos en aquellos tiempos. Ya ustedes que conocen un poco con todo lo que han estudiado como son ahora, pueden empezar a hacer las comparaciones del caso. Voy a hacerle el micrófono para que siga la historia por aquí. Ok, buenas noches. El caso mío, digamos, para empezar, más o menos siguiendo la idea de Enrique, en realidad estudié en la Universidad de Costa Rica y cantaba en un conjunto. Ese era ¿cómo se llama? Así me ganaba la plata para pagar los estudios y para gastarlo en otras cosas del cuerpo y del espíritu. ¿Verdad? Entonces, estaba ya en el último año, en quinto año, en realidad me faltaba solo 6 meses. Y en aquel entonces los profesores, es decir, había muy poca gente graduada en el país. Los profesores me insistían mucho, mira, deja esa cantadera, vos estás estudiando, estás en quinto año de la U, tenés que irte a trabajar, vas a salir con un título, vas a llegar siendo licenciado a pedir trabajo y te van a ofrecer de gerente general. Y vos de gerente no sabes nada, ¿verdad? Entonces tenés que hacer un poco de experiencia. Entonces, siguiendo ese consejo, conocí a un amigo y me dice, mira, en publicidad están necesitando un director de medios, en Publicidad Garnier. Entonces, efectivamente, me dieron el puesto de publicidad, de director de medios, y a partir de ese día no volví a poner un pie más en la universidad. Nunca más. Me absorbió totalmente la publicidad. Yo en realidad lo que quería era el mercadeo. Es decir, yo quería dedicarme al marketing, pero la relación con la publicidad fue un amor a primera vista, ¿verdad? Salía en horas de la tarde, trabajábamos sábados, trabajábamos domingos y me matriculaba, iba un día, no volvía más. Entonces, hasta ahí llegó mi parte, digamos, como estudiante. Y ahí empecé a funcionar o a aprender la publicidad. Pasé de director de medios a ejecutivo de cuentas,
a director del Departamento de Cuentas y después director de investigación y planeamiento, etcétera, ¿verdad? Más o menos es una idea, digamos que pasé por casi todos los grandes, excepto arte y creatividad, hacía textos, pero nunca fui un creativo de oficio, ¿verdad? Porque creativos somos todos, ¿verdad? El que se diga que no es creativo debe estar renunciando a su especie humana, ¿verdad? Tal vez algún mono no sea creativo, pero los seres humanos todos somos creativos. Hay cosas que uno desarrolla, habilidades que uno desarrolla y otras habilidades que no las desarrolla tanto. Pero desgraciadamente en la publicidad, al nombrar a un tipo de funcionario como creativo, pareciera que el resto renuncia a pensar o renuncia a inventar. Y no, eso es fatal, ¿verdad? Un ejecutivo de cuentas tiene que ser un creativo. Y un ejecutivo de medias tiene que ser un creativo, ¿verdad? Es decir, que entonces la creatividad es consustancial con la publicidad y consustancial con el ser humano, ¿verdad? Probablemente, si hay dos cosas que nos diferencian con el mono, es que al mono le gusta más la rama y a nosotros nos gusta más la creatividad o la inventiva, ¿verdad? Y entonces eso es algo que es importante y que los estudiantes que vayan a estar en producción o que vayan a estar en cuentas o que vayan a estar en medios se lo tienen que meter en la cabeza. Tiene que ser creativo en publicidad. Si no es creativo, no funciona, ¿verdad? En el área donde esté. Bueno, entré a publicidad ya por el año, ¿qué fue? 73, más o menos. Entré 2 años después que Enrique. Yo les contaba ahora que mi paso por la publicidad fue como cliente, porque como yo estaba en ese conjunto y si inventamos una serie de conciertos que fueron los primeros conciertos de música rock que se hicieron en Costa Rica. Entonces, se lo vendimos la idea a Coca-Cola y Coca-Cola nos financió a través de su agencia de publicidad. Enrique era el ejecutivo de cuentas de Coca-Cola y ese fue el primer contacto nuestro con la creatividad. Empezamos como cliente, pero buenos clientes y buen ejecutivo, ¿verdad? Empezamos muy bien. Ok, entonces tuve otra gran ventaja, ¿verdad? En el inicio de mi carrera de publicista. Yo entré un 1 de agosto. Imagínense, el día siguiente era feriado. ¿Cuándo ha visto usted eso? No le pasa casi a nadie, ¿verdad? Son cosas del destino que te dicen, vas a empezar suavecito, ¿verdad? Hoy trabaje un ratito, mañana quédese en la casita y el día siguiente regresa, ¿verdad? Y después de ahí a trabajar como loco, ¿verdad? Todo lo demás. Bueno, en términos generales, yo como el tema de hoy, le quiero pasarle también el teléfono a Dirko, a Manolo, pero en realidad sí le quería, como se trata de historia, en realidad la primera agencia de publicidad que se funda en Costa Rica es Alberto H. Garnier. La fundó don Alberto Hernán, esa H de Hernán. Don Alberto Garnier funda la primera agencia publicitaria en Costa Rica. Fue en 1921. Imagínense si hay días de por medio, ¿verdad? Es la primera agencia que se funda en América Latina. Es decir, en una investigación que se hace allá por los años 80, se determina que previamente a la fundación de Garnier hubo una agencia en Cuba, que en ese momento ya no existía. Pero entonces la primera agencia que se funda, digamos, por lo menos en Centroamérica y todo lo que es Latinoamérica continental, es Publicidad Garnier. En 1989, en 1985 se une a BBDO, se hace la alianza, se crea el grupo Garnier y se une a BBDO. Entonces, y otra anécdota aquí de la mesa es que nosotros empezamos las relaciones para hacer la alianza con una agencia internacional. Empezamos llevando las negociaciones con 2 agencias en los Estados Unidos, ¿verdad? Como decían las abuelitas a las nietas, ¿verdad? Si le sale un novio, le decía, si en el amor hay que tener siempre otra velita encendida por lo que pueda pasar, ¿verdad? Efectivamente, nosotros empezamos la relación con Ogilvy y Arnaldo José, que fue el que hace toda esa gestión. Y una cosa muy interesante es que hace toda esa gestión y Arnaldo José funda todo el grupo Garnier
y hace empresas de relaciones públicas, empresas de investigación, empresas de mercadeo directo, etcétera, 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 cuando tenía 24 o 25 años y cuando no había ido a estudiar a la U. Eran dos hermanos, Rodrigo y Arnaldo. Don Arnaldo Garnier, padre, les dice cuando salen del colegio que vayan a estudiar. Rodrigo se va a estudiar a los Estados Unidos. Y Arnaldo dice, no, yo no tengo que ir a aprender nada ya, yo voy a quedarme aquí. Cuando Rodrigo regresa graduado, el gerente era Arnaldo, que era el hermano menor. Entonces Rodrigo se graduó en los Estados Unidos, pero siempre ha sido empleado del que no estudió. Eso es otra enseñanza importante. Vean, el conocimiento de las aulas es importante, muy, muy, muy importante, importantísimo. Pero no es la única forma de llegar, ¿verdad? Hay ciertos elementos de visión, de emprendedurismo, de propensión al riesgo, de interés de superación, de gusto por la toma de decisiones, etcétera, 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 que pueden hacer de una persona que no ha tenido una universidad completa o no ha estudiado, pueden hacerlo un gran empresario. Te vas a quedar de último. Bueno, yo no tenía cómo no ser publicista, la verdad. Nací en una casa donde mi padre era publicista, donde tenía un cuarto oscuro, donde tenía cámaras, tomaba fotografías, las ampliaba y el carajito Manolito se metía con el papá y a ver qué era lo que hacía. De la misma manera, pues los fines de semana, como yo era el único varón en mi casa, pues me iba con mi padre a ver qué era lo que hacía en aquella oficina donde pasaba tantas horas y nunca estaba en la casa. Conforme fui creciendo, mi padre se dio cuenta que a mí me gustaba mucho lo que él hacía. Y dándose cuenta de esto me dijo, ay, ¿por qué no estudias otra cosa que no sea publicidad? Algo más sencillo como medicina o algo así. Algo que te quite menos el tiempo. Mi padre estudió medicina y como su familia no le podía pagar la carrera, al cuarto año salió a trabajar, a buscar un trabajo para ganarse la vida. Tuvo contacto con una empresa que se llamaba Sabatés en Cuba, que era ni más ni menos que Procter & Gamble, ¿verdad? Tuvo contacto con ellos, inmediatamente botó la medicina y dijo, esto es lo mío. Hay algo en la sangre que termino no haciendo lo mismo que el padre probablemente. Cuando yo salí de bachillerato ya tenía el vicio, porque ahora comentaba con los colegas acá, en las vacaciones siempre me iba para la oficina a trabajar y ahí se me fue pegando nuevamente más el gusanito de la publicidad y más el gusanito de la publicidad. No quiero contarles mucha historia, aunque estamos aquí para ver la historia de la publicidad. Más bien quisiera contarles un poquito, para no caer en que antes no teníamos tecnología y ahora sí la tenemos. Y la verdad, a mi manera de ver las cosas, la tecnología es un accidente. Nacemos con o sin tecnología, pero como bien lo dijo Norman, todos nacemos con creatividad. La creatividad siempre ha sido exactamente la misma, desde que el hombre inventó la rueda hasta hoy en día. Es exactamente el mismo recurso. Hace unos años, creo que siendo yo presidente de la asociación, y si mal no recuerdo, Dirk era vicepresidente, yo había tomado la presidencia de Dirk. Vino aquí un conferencista, un señor creo que de apellido Rice, si mal no me acuerdo, iba a venir, Al Rice iba a venir. Y el título de la charla de él era La muerte de la publicidad. Voy a decir, juepucha, no dije la palabra mala, pero la palabra mala se escuchó ahí de todos los publicistas que estábamos sentados en aquella reunión de la junta directiva de la SCAP. Y todos dijimos, qué barbaridad, ¿cómo se le ocurre a este tipo venir aquí a decir que se ha muerto la publicidad? Es como que alguien venga aquí a la universidad y les diga, señores y señoritas y señores, esto ya murió, la publicidad, y ustedes están estudiando, están matriculados en la carrera de publicidad. Bueno,
Hoy me siento un poquito al rise con la historia. Para mí la publicidad, después de toda esta historia que ha tenido, yo creo que la publicidad, efectivamente ese señor tenía razón, está empezando a morir, si no es que ya murió en una gran cantidad de lugares. Lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, más que publicidad, antes la publicidad era alguien que se paraba aquí, como están ustedes en este momento, escuchando lo que yo tengo que decir. Ustedes no tienen más remedio que escucharlo. ¿Se les queda o no se les queda? Si yo repito y repito y repito, a lo mejor algo se les queda. Hoy en día se volvió una cosa completamente diferente. Es comunicación en dos sentidos, y más en el sentido de ustedes hacia nosotros y nosotros hacia ustedes. ¿Qué es lo que sucede ahora? Algo muy particular. Lo que estamos haciendo son conversaciones entre los que tienen, los dueños de las marcas, perdón, y los productos, y ustedes que son los que los compran y los usan. De la misma manera con los servicios. Esto se ha vuelto una conversación. Entonces, aquello que llamábamos publicidad, que era pararnos y decir, compre, más barato, y que ahí había que ser creativo para decirlo de una manera muy bonita y decorarlo de una manera muy bonita, esto ya murió. Alguien me preguntó el otro día, un compañero de colegio, ¿y vos qué? ¿Todavía seguís en esa vara de la publicidad? Y le digo, no, ya yo no estoy en publicidad. Pero no, ¿cómo? ¿Vos no tenés una agencia? ¿No? Sí, tengo una agencia. Pero, y entonces, digo, no, es que ahora lo que nosotros hacemos es documentar experiencias. Y eso es lo que estamos haciendo, en eso nos estamos convirtiendo poco a poco. Documentamos experiencias y se las presentamos a ustedes a través de un montón de medios de comunicación que gracias a Dios se han democratizado. Y ahora vemos, ahí hay alguien con una pantalla, aquí hay otra pantalla, en los celulares tenemos otra pantalla, hay un montón de pantallas alrededor, un montón de lugares donde escuchamos cosas, un montón de lugares para interactuar y para tener una conversación entre ustedes y nosotros. Voy a pasarle a Dirk ahora, que Dirk sí tiene mucha historia que contarles. Muchas gracias, Manolo. En realidad esta es la primera vez que me invitan a hablar de la historia de la publicidad, entonces estoy un poco traumado todavía. Entonces les voy a contar lo que me han contado y lo que he leído. No, en realidad yo empecé a estudiar administración en los 80s y el plan era que yo fuera a trabajar en la empresa de mi papá, que era una casa de representación de casas extranjeras. Y entonces yo me metí a estudiar administración y de repente mi tío, don Tomás Aguilar, también uno de los pioneros de la publicidad, me dijo, mira, ¿por qué mientras tanto no vas a la agencia a ayudarme? Porque yo estoy en Panamá y mi hermano se enfermó y bueno, por esas cosas de la vida fui a la agencia y como a todos nos pasó por diferentes razones, cuando ya comenzamos a trabajar en la agencia no hubo forma, ¿verdad? Y 33 años después por aquí estamos. Definitivamente si nos enfocamos en hablar de lo que había de tecnología en los 80s, que en la agencia no había ni siquiera fax, efectivamente ya a mitad de los 80 sí comenzó ya a ver las Macintosh y algunas computadoras, pero durante casi 9 años esas computadoras no estaban conectadas a nada, ¿verdad? Eran máquinas, cuando hubo una conexión ya algo fue lo diferente. Pero para no ser repetitivo de lo que ya ellos les han contado, quizás quería también, aparte, recordar que la publicidad en Costa Rica tiene muchos años, desde 1921, como mencionó Norman. La asociación de las agencias de publicidad nació en los 60s, entonces ya desde los 60s éramos una industria que en mi opinión seguimos siendo, en donde nosotros, como ustedes pueden ver, a pesar de que somos competidores en muchas ocasiones, yo tuve oportunidad de trabajar solo 14 años con don Enrique, así que también fue uno de mis maestros, pero tenemos una relación de industria en donde hemos entendido, y creo que eso viene desde los fundadores, desde don Alberto y desde los que empezaron en esa época, de entender que esta era una industria en donde, a pesar de que éramos competidores, teníamos que trabajar juntos. Y la asociación ASCAP, que ahora se llama Comunidad, nació por ahí de los 60s, en aquel tiempo se llamaba ANAP, Asociación Nacional de Agencias de Publicidad. Dentro de esta historia, también existía, además de que las agencias estábamos organizados, había una organización de los medios que se llamaba CANAMEC, la Cámara Nacional de Medios, y los anunciantes también tenían una asociación.
Eso nos permitió que las tres patas de la mesa que componen la publicidad formaran el Consejo Nacional de la Publicidad. El Consejo Nacional de la Publicidad, su primordial función era tener un código de ética que funcionó, si no me equivoco, desde mediados de los 70s hasta más o menos el 95. ¿Por qué dejó de existir el Consejo y el Código? Y en mi opinión eso marca algo en la historia reciente de la publicidad que tiene que ver también con el desarrollo que ha tenido el país. Ya desde los 70s existió una legislación en Costa Rica que regulaba el uso de la imagen de la mujer en la publicidad. Imagínense, ya desde los 70s existe una ley que sigue vigente hoy en día, en donde se menciona que no se puede usar la imagen de la mujer de una forma impúdica y la familia desde un punto de vista comercial. En esa época comenzó a cambiar el país, a tratar de poner una gran cantidad de leyes que regularan la publicidad comercial. Y es así como en el 96 entra en vigencia lo que es actualmente la Ley de Defensa del Consumidor y Promoción de la Competencia, lo cual en nuestra industria marcó un gran cambio porque el Consejo de la Publicidad dejó, por cierta razón de la ley, de tener vigencia y desapareció. Y antes todos nos regulábamos por el tema, varias veces, bueno, cuando Manolo era miembro de la comisión, yo tuve que ir varias veces a defender campañas que hacíamos de Fuji en asesores, en donde decíamos que Fuji era mejor y entonces Kodak tenía unos grandes problemas con eso. Pero cuando la ley sale y el gobierno en cierto modo toma ese rol y ese papel, tuvimos inclusive que cambiar a lo interno de la asociación las cosas que hacíamos juntos, porque resulta que la ley también regula el tema de la competencia. Entonces nosotros como competidores no nos podíamos poner de acuerdo con muchas cosas y una podía haber sido estar regulando entre nosotros los anuncios que salían o no salían, porque los medios, si el Consejo de la Publicidad definía que esa campaña era antiética, los medios la suspendían. Pero el país cambió y eso hizo que nuestro negocio cambiara también sustancialmente y que tuviéramos que ajustarnos a una nueva dinámica en donde la promoción de la competencia ya permitía que existiera publicidad comparativa desde esa época, algo que hoy en día todavía no se usa muy a menudo, principalmente porque la ley no está muy bien, no define muy claramente cómo debe hacerse, aunque hay algunos anunciantes que lo utilizan como una herramienta de mercadeo. Así que uno de los cambios que se dio en nuestra industria no fue solo por el tema tecnológico que ya se mencionó acá, sino por cómo la visión de país cambió y tuvimos nosotros también que adaptarnos la forma de competir entre nosotros. Imagínense que cuando la ley de la defensa del consumidor y la promoción de la competencia salió, nosotros teníamos un convenio firmado, oficial, con la Cámara Nacional de Medios, en donde a nosotros, como asociación de agencias, nos consultaban cuando alguna otra agencia quería llegar a ser agencia. O sea, nosotros mismos teníamos que aprobar casi que el competidor entrara. Eso es difícil de comprender si no recordamos que en esa época Costa Rica era un país muy cerrado, ¿verdad? Donde había que mandar a traer los sneakers de Panamá o comprarlos ahí en la Candy Shop, por ahí por San José, que era el único lugar donde los vendía. Y al haber ese cambio y al fortalecerse el tema de la competencia, hubo un cambio muy importante. Ahora Luis mencionó que cuántas agencias de publicidad hay en el país. Bueno, eso depende mucho de la definición que hagamos de qué es una agencia de publicidad y también depende mucho también de lo que acaba de mencionar Manolo. Nuestro negocio cambió y es por eso que a finales más o menos en el 2001, la asociación tomó la decisión de que ya no íbamos a seguir siendo una asociación solo de agencias de publicidad, sino que íbamos a ser una asociación de empresas que hacen comunicación comercial. Y como ya sabemos, hoy en día hay muchísimos tipos de diferentes disciplinas de la comunicación, entre ellos relaciones públicas, BTL, sin duda la parte digital, hay centrales de medios especializadas. Esto de las centrales de medios tampoco tiene mucho tiempo, pero da la casualidad que también fue por ahí del 96. O sea, a mitad de los 90 hubo un cambio muy importante en nuestro negocio. A la asociación le costó muchísimo adaptarse a las nuevas realidades y lo que quería era compartir con ustedes parte de la historia de la publicidad que más allá de si teníamos computadoras o no, como se mencionó ahora,
es lógico que conforme el país cambia, las regulaciones cambian. Hoy en día, por ejemplo, con el gobierno actual, con la situación política actual, existe un gran interés por nuevamente regular fuertemente nuestro negocio. ¿Por qué? Porque resulta que la ley, cuando se hizo, pues las redes digitales no existían y entonces eso no está regulado. Hoy en día la parte de publicidad por medio de las redes, la regulación no es clara. Yo represento a Comunidad en la comisión que se encarga en el Ministerio de Salud de controlar de previo la publicidad de bebidas alcohólicas. Eso todavía existe, desafortunadamente tenemos censura previa en bebidas. Don Norman representa en esta misma comisión a la Unión de Cámaras y ha sido un proceso muy interesante, muy positivo, por cierto, de trabajo conjunto, pero hemos tenido también que aprender, ha sido algo nuevo. Es primera vez que como industria, por ley, participamos en una comisión junto con el gobierno para revisar la publicidad de antes de que salga. No es lo ideal, pero teníamos que buscar un balance y lo hemos logrado. Así que hemos tenido que pasar como industria por una serie de etapas que tienen que ver más que con la tecnología, cómo el país ha ido evolucionando, se ha ido abriendo más a la competencia y obviamente lo digital pasa más que si habían computadoras e internet al tema de que hoy en día no hay ninguna barrera ¿cómo regulamos, por ejemplo, la publicidad que sale en cable o la publicidad que está en Facebook o en internet? El gobierno está lidiando con eso y algunos quisieran regularlo. Esos son cambios importantes que vienen pasando desde hace muchos años, pero que hoy tienen otros retos para esos que quieren controlarnos. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Creo que hemos hecho un recorrido interesante, básicamente relacionado con una historia y diríamos un pasado, un presente y por qué no un futuro. Y hemos presenciado también una serie de accidentes en la incursión de la publicidad. Por supuesto que yo me hago parte de ese accidente, porque me acuerdo que un 13 de marzo de no me acuerdo cuándo tenía como 19 años y medio, yo fui a pedir trabajo a una empresa de comunicación llamada Comunicaciones para el Desarrollo, en ese tiempo que se le manejaba todas las estrategias a CINDE, y yo llegué donde el gerente y le dije que yo necesitaba trabajar y que me habían mandado ahí. Él me preguntó que quién me había mandado y yo le dije que yo. Y entonces me dijo, bueno, yo tengo un puesto, pero la persona viene a las 2 de la tarde, yo llegué a la 1. Yo le dije, hagamos un trato, si la persona no llega a las 2, yo me voy a sentar acá, y si él no llega a las 2 y 1 minuto el puesto es mío, lo reto. Efectivamente me quedé leyendo todos los periódicos, aguantando hambre, mientras le pedí a Dios que no llegue y que se vuelva bien irresponsable el que vino a pedir el puesto, y gracias a Dios se me cumplió. El muchacho no llegó y a las 2 y 3 minutos yo era empleado de esa agencia o de esa empresa y comencé con un noble trabajo que era de mensajero. Y aprendí mucho, y en términos de una semana me metí 7 veces a los talleres de la nación sin permiso, porque es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y ahí aprendí exactamente todos los trámites que se ocupaban para la impresión de un periódico, y aprendí medios, y aprendí muchas cosas, y pasé a ser director de tráfico. Y yo creí que era llevar un pito para regular la cuestión, porque yo en publicidad no sabía absolutamente nada, estudiaba enseñanza en la tecnología en la Universidad Nacional, que si ustedes me preguntan qué es eso, ni yo sé tampoco. Y duré como 3 años estudiando eso, gracias a Dios. La carrera nunca se consolidó y se cerró más bien. O sea, hoy estuviera vendiendo papas y posiblemente me iría mejor que publicista. ¿Por qué no? Bueno, resulta que después tuve la oportunidad de pasar a medios y termino diciendo que tengo un grato recuerdo de una persona que me ayudó a catapultarme, que es donde yo les digo a ustedes, yo creo que el mundo se mueve por una comunidad, por personas, y hay siempre personas de bien que están ahí para ayudarnos a nosotros, siempre y cuando nosotros nos podamos abrir a ellas. Y ese mentor para mí
que con mucho gusto lo menciono, es don Norman Chacón, a quien entramos en una época muy fuerte, campaña política, donde se trabajaba 72 horas al día, 785 días al año. Y no se sabía si uno comía o no comía. Yo me acuerdo que yo me fui a vivir en un apartamento que quedaba sobre la agencia, porque en realidad perdía más tiempo yendo a la casa a cambiarme que devolverme. Y yo bajaba por un tubo, como Batman, no lo malinterpreten, como un tubo, como Batman, y caía en el escritorio y comenzaba a trabajar. Y recuerdo que en ese tiempo uno se alimentaba intravenoso, porque no había tiempo de masticar, porque no teníamos 4 manos de todo lo que hacíamos. Pero qué lindo es recordar esto para hoy situarnos en una realidad, y quiero manifestarle a los presentes que aquí tenemos, ¿verdad?, periodistas, ¿verdad que sí? ¿Quiénes son periodistas? Levanten la mano. Tenemos relacionistas públicos, tenemos publicistas, y allá en nuestra hermana latina de Heredia, pues don Luis Chavarría tiene también un grupo muy importante del área de publicidad también. Y les quería manifestar, porque en este momento nosotros entramos a un pensamiento de que somos comunicadores, de que de alguna manera nosotros debemos pensar en cómo a través de lo que decimos, manifestamos, podríamos cambiar, modificar. Manuel dijo algo muy interesante. No, ya las agencias de publicidad en realidad no es una agencia, debe ser un coloquio. Estamos entonces hasta una perspectiva, creo que, de las comunicaciones integradas del mercado. Pero yo les pregunto a ustedes, y tengo 2 elementos importantes para que tomen su micrófono de una manera puntual. ¿Hacia dónde va el consumidor y cómo obtenemos una respuesta positiva de un anunciante? 2 cosas interesantes, porque Edir se refirió a la economía, a regulaciones, tal vez a muchas trabas, tal vez a muchas situaciones que hoy, con tanto que hacer, con tanto que ver, con tanto a la derecha y a la izquierda, al frente, nosotros decimos: ¿cuál es el papel de nosotros eventualmente dentro de todo este proceso de la comunicación? La pregunta tal vez va dirigida: ¿estamos formando, estamos deformando de alguna manera con nuestro quehacer? ¿Y cuál es el grado de responsabilidad? Pero puntualizo: ¿cuál es el papel del anunciante y cuál es el papel del consumidor actual para poder enfrentar los retos que hoy nos toca que enfrentar con mucha competencia? Por eso se dice que creatividad es pensar en ideas, innovación es concretar de alguna manera esas ideas. Don Enrique. Bueno, yo creo que el consumidor en su esencia, en sus valores, es igual. En cómo los vive, cómo los desarrolla, cómo ve la vida, es donde cambia. El consumidor sigue teniendo necesidades básicas, sigue necesitando pertenencia, amor, cubriendo sus necesidades. En eso no confundamos de que ahora somos criaturas totalmente diferentes a como eran los consumidores hace un tiempo, solo que la vida los lleva por otras formas de vivirla. El consumidor ahora es un consumidor más pensante, más analítico, más comunicador. La tecnología ha puesto en sus manos la forma de hablar y contestar y expresarse. Y los publicistas lo que tenemos que hacer, también como siempre, es entender muy bien al consumidor, entender muy bien la vida, entender muy bien sus valores y entender muy bien sus necesidades. Y esto no lo confundamos en el sentido de que preguntémosle al consumidor qué quiere para ver qué le damos. Una de las características de los publicistas es tener la sensibilidad de descubrir lo que no le están contando, ¿verdad? Y si yo les pregunto a ustedes si hace 50 años alguien pensó lo que necesita este mundo son computadoras, ¿no? Alguien se puso a ver
que a la secretaria el papelito para borrar no podía hacer, que los archivos ya ocupaban espacios tremendos y que de alguna forma aquella persona podía hacer eso más simple, más ágil, diferente. Y así fue como esa sensibilidad de percibir lo que el consumidor va contándole a uno sin contarle es lo que hace la creatividad y la innovación. Vuelvo a insistir, yo no soy de la posición de preguntarle. ¿Por qué? Porque el consumidor valora todo con sus puntos de valoración existentes, ¿verdad? Y para avanzar hay que ir un poco más allá, hay que ir mucho más allá. Entonces, para la pregunta concreta, ¿cómo veo al consumidor? Bueno, el consumidor tiene valores mismos que se desarrollan ya en forma diferente, que los vive diferente, pero en la esencia son los valores mismos. Nosotros tenemos en Johan Rubicam un sistema de segmentación que se llama el 4Cs, que llegó a una conclusión que hay 7 segmentos en que podemos dividir al consumidor de acuerdo a sus valores. Y ahí nos quitamos socioeconómico, demográfico y todo por ahora, y nos vamos a sus valores. Y esto porque la agencia Bravo, que es la agencia de Johan Rubicam latina en Estados Unidos, tenía que hacer una serie de proyectos muy grandes para el consumidor internacional de Estados Unidos, latino. Pero entendamos que el latino en Estados Unidos viene de toda Latinoamérica, de España, y porque hablemos español, aunque no lo hablamos igual, no somos de iguales formas de hacer las cosas. Entonces se fueron a explorar los valores a pesar de las diferentes culturas y el estudio dio resultados muy interesantes, que los valores en sí son prácticamente iguales en todo el mundo, solo que se viven y se aplican diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué valores usa el ser humano para ver la vida de la forma que la ve y para actuar de la forma que lo hace? Y el consumidor va desarrollándose en el mundo como se le va presentando, y los publicistas tenemos simplemente que entender eso muy bien. Norman. Bueno, yo creo que primero los consumidores somos nosotros, ¿verdad? Ustedes que están ahí, nosotros que estamos acá, nuestras señoras, nuestros vecinos, nuestros hijos. Los consumidores somos los seres humanos, ¿verdad? No hay un ser humano que se llame consumidor. No. Es decir, los consumidores somos nosotros. Entonces, si nosotros decimos, ¿cómo va a ser el consumidor del futuro? Oh, la pregunta, perdón, está mal enfocada. ¿Cómo va a ser el ser humano del futuro? ¿Cómo van a ser las sociedades humanas dentro de los próximos 20, 30, 40 o 50 años? Hoy uno tiene, digamos, y esto lo que digo es que no podemos sustraer a la publicidad de la realidad, del entorno global que se vive. No podemos sacar la publicidad del estilo de sociedades o de países o sociedades que tenemos. Hay ciertas líneas, por ejemplo, la política. Nosotros decimos, bueno, ¿qué tiene que ver la política con la publicidad? Bueno, los sistemas políticos determinan ciertos valores globales que empiezan a tener dominancia en una sociedad y orientan la actividad de la gente. ¿Qué puede ver uno hoy en la política? El mundo está tendiendo hacia una igualdad mayor. No dentro como lo pensaba el sistema comunista, sino de un mundo más equitativo, una sociedad más equitativa. Entonces, eso va a traer leyes, eso va a traer modificaciones en los patrones de productividad y va a traer modificaciones en los patrones de conducta de la gente. Queremos una sociedad más solidaria. Venimos saliendo, sí, probablemente ya venimos saliendo de una sociedad absolutamente individualista, de una sociedad totalmente competitiva, de una sociedad donde lo más importante es sobresalir del resto. Bueno, el mundo hoy se está planteando
si esa realidad sociocultural es la mejor forma de desarrollo de la especie. Y dice, no, tenemos que empezar a pensar, ¿verdad?, en gentes como el Papa Francisco, ¿verdad?, que empiezan a hablar de la importancia de ser más humanos, de ser más solidarios, de acercarnos más unos con otros. Y si esos patrones sociopolíticos se llegaran a imponer, téngalo por seguro que los productos van a ser otros y las formas de comunicación van a ser otras. Entonces, ¿cómo decimos nosotros? Bueno, ¿cómo va a ser el consumidor dentro de 20 años? Probablemente nosotros podemos hablar un poco de la realidad que tenemos. Bueno, puede ser que vaya hacia allá o hacia acá, pero es que todo está cambiando. Y no se puede sustraer de eso, ¿verdad? Cuando hablábamos nosotros hace 60 años o 40 años o 50 años de cómo era la sociedad nuestra, una sociedad cerrada. Decía Dirk, que es una sociedad cerrada. Aquí no hay libertad de comercio, aquí no se pueden abrir los mercados. Después vino un periodo de globalización y los mercados se abrieron, ¿verdad? Y con el permiso de algunos de ustedes, a pesar de las chancletas, se abrieron los mercados, se exportó, se produjo de todas cosas. Costa Rica pasó de ser un país que exportaba 3 productos, banano, cacao y café. Y hoy día importa más de 20,000 productos diferentes. Hoy día exportamos chayotes, tacacos, todo lo que ustedes imaginen lo exportamos. Antes estábamos pegados a un mercado centroamericano, que fue una gran cosa. Hoy día exportamos a China. Hoy día exportamos a los países árabes. ¿Y qué fue lo que cambió ahí? Cambió el mundo entero. Totalmente cambió, el mundo es otro. Y dentro de muy pocos años, dentro de 20 años va a ser otro, diferente del que hay hoy, ¿verdad? Entonces decimos, ¿cómo va a ser el consumidor? Bueno, de ahí, vean cómo son sus hijos. Absolutamente tecnológicos, absolutamente creativos, manejando volúmenes de información no soñada por nadie. Hoy un muchachito de 10 años de clase media tiene más conocimiento que un intelectual del periodo del romanticismo es decir, el conocimiento se ha disparado a tal manera y las posibilidades se han disparado a tal manera que estamos hablando de una realidad diferente. Por eso necesariamente, pues sí, las actividades sociales y digamos económicas cambian. La publicidad cambió, ¿por qué? Porque la tecnología cambió. Ustedes recuerdan, soy liberacionista. Nosotros en Liberación hablábamos de la nacionalización bancaria y fue un gran issue, digamos, en el desarrollo de Costa Rica. Pero ¿quién cambia la nacionalización bancaria? ¿Quién cambia ¿cómo se llama esto? El monopolio de las cuentas corrientes. La tecnología, las tarjetas de crédito, las cuentas maestras. Ya no hay cheques. Imagínense, hicimos un país basado en la posibilidad de tener una cuenta personal en un banco y tener la posibilidad de pagar con cheques. Y hoy día, 20 años después, el número de cheques es mínimo, casi no hay. Usted llega a cualquier empresa y dice, deme su número de cuenta y le hago una transferencia. Ya no hay, ¿verdad? Hicimos maravillas, diríamos, les dije, yo empecé cantando, pues ahí hacíamos discos. Después vino el CD y hoy día el CD ya no existe. Ya para ir a buscar un CD es como una reliquia. ¿Quién de ustedes tiene un montón de CDs en la casa? Cuando puede coger y bajarlos directamente de internet. Uno coge un disco, yo compro un disco, a veces, muy raro compro un disco, ¿verdad? Pero a veces compro un disco, llego a mi casa, lo pongo en la computadora y lo boto. ¿Qué voy a andar yo con ese chunche ahí dentro de la casa? Cambiaron las comunicaciones, cambió la tecnología, cambió el ser humano. Es otro y es mejor. Este es un ser humano mucho mejor. En eso yo soy absolutamente optimista. Todas esas regulaciones que hablaba Dirk, que cambiaron y que antes decían no haga esto porque es malo y no haga lo otro porque es malo. Un día estos comentábamos, imagínense que en Costa Rica
todavía en los años 80, había películas en el cine que solo se podían ver en el centro de San José y después de las 10 de la noche. Imagínense qué aberración mental. Un adulto de Liberia no lo podía ver porque se exponía a una mujer desnuda. Y hoy día la sexualidad ha hecho una explosión enorme para beneficio de la humanidad. Somos más naturales, somos menos maliciosos. Tenemos una libertad de acción más amplia. Los niños manejan temas, ya no hace falta explicarle la semillita y el pajarito ya no. ¿Y eso qué es? Apertura de la mente. ¿Eso qué es? Apertura de las libertades. Teníamos un código de ética que nos ayudó a funcionar muy bien, pero hoy día es maravilloso que no tengamos controles, que sea el consumidor la persona la que escoja lo que quiere ver y la que maneja la interpretación de lo que hay en los medios y que les permitamos llegar y abrirse y participar. Bueno, ya ni siquiera se le puede negar. ¿Quién puede negar el uso de la tecnología? ¿Verdad? Que decía ahora Dirk, nosotros estamos viendo ahí una comisión. Bueno, ¿qué pasa con Internet? ¿Cómo lo regulamos? No se puede regular. Dígame, ¿cómo lo vamos a regular? Bueno, nosotros le podemos decir a una empresa, usted no tire ahí en su Facebook un anuncio suyo, pero le vamos a pedir que lo hagan los consumidores. Lo vamos a pedir a empresas multinacionales que lo hagan cuando están en 150 países, produciendo y subiendo a la nube y subiendo a Internet. ¿Cómo lo vamos a controlar? Es ridículo. Nosotros decimos, por ejemplo, una marca de licores no puede salir en un partido, en un deporte. Y aquí tenemos los productores nuestros no pueden anunciar en un partido de fútbol. Pero la liga, la Champions, no tiene restricciones para las cervezas. Y no hay restricciones en los Estados Unidos. Y no hay restricciones en el fútbol argentino. Y todos nosotros tenemos hoy día la posibilidad. Es más fácil ver un partido que se juega en Italia, en Francia o en África que verlo cuando juegan las chiquitas aquí del fútbol femenino en Tibás. ¿Qué vamos a regular? El ser humano está llegando a una etapa en su desarrollo donde empieza a ser mucho más responsable de sus cosas, ¿verdad? Y eso lo hace a través de una transformación. El ser humano, digamos, lo que somos nosotros que estamos aquí comparados con lo que van a ser nuestros niños. Vea ese chiquito que usted ve caminando hoy por su casa, ¿verdad? Que anda empezando a decir fue puta, ¿verdad? Y todo nos hace gracia. Ese chiquito que anda por ahí va a vivir 250 años. No hemos pensado en eso. Dentro de 20 años a usted le pueden cambiar cualquier órgano del cuerpo con ingeniería genética. Dentro de 20 o 30 años abrir una persona para operarla va a ser una cosa como de la Edad Media, porque todo se va a hacer a través de láser y todo a través de tecnología no invasiva, ¿verdad? Nos morimos nosotros y hacemos pleitos y nos tiramos a la calle por los transgénicos. Si no existieran, si hubiera muerto la mitad de la gente del planeta, porque no hubiéramos tenido la producción que hay hoy. Mire, la gran pregunta es esa: ¿qué va a ser el ser humano de los próximos 20 años? Pregúntenselo así. Y el consumidor va a venir ahí metido. Van a seguir siendo consumidores, eso ténganlo por seguro. ¿En qué niveles y qué tipos de producción? Lo va a dar la cultura, y lo va a dar la educación, y lo va a dar el desarrollo humano. Hay montones de marcas. Las marcas que nosotros arrancamos hoy no las vemos en televisión. Anunciábamos gelatina, jabón para lavar azul, ceras para piso, cremas para las señoras hechas aquí, champú. ¿Cuándo ves un anuncio? ¿Champú qué? Nacional. No hay. ¿Qué vemos hoy en la televisión? Universidades, supermercados, instituciones del Estado, automóviles, algunas cositas, pero empezamos a ver que pasamos de un mundo de productos a un mundo de servicios, y eso cambia la forma de comunicarse, ¿verdad? Entonces todo eso va cambiando, ¿verdad? Va cambiando todo.
Hay una cuestión que decía Manolo al principio, que decía que aquí hace unos años, y por supuesto yo recuerdo que salió Al Rice con ese libro, ¿verdad? Y él decía más o menos que era el descenso de la publicidad y el ascenso de las relaciones públicas. Y comete Al Rice lo que para nosotros en aquel entonces fue un sacrilegio y que tenía toda la razón, que la disciplina de comunicación ideal o idónea para posicionar una marca son las relaciones públicas y no la publicidad. Dice, las relaciones públicas posicionan, la publicidad desarrolla los mercados. Por supuesto que a nosotros nos pareció eso una locura, pero no era cierto, es decir, era cierto. Las relaciones públicas funcionan en el área de la comunicación con más credibilidad y más impacto. La publicidad trabaja en el área de la comunicación con mayor control de lo que se dice, pero menos impactante. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un producto es suficientemente innovador, cuando un producto realmente tiene un valor enorme per se, no necesita de publicidad. Los medios lo van a mostrar gratis. Y ahí empiezan las relaciones públicas a funcionar. ¿Verdad? Lanzamientos de Apple extraordinarios se han hecho en base a relaciones públicas. Gillette lanzó una navajilla con un gran éxito, simplemente le dio una navajilla a cada periodista en los Estados Unidos para que pudiera probar la máquina y hiciera un comentario, y luego abrió una página en internet donde solo para poder entrar ahí tenía que ser periodista, y le dio un código a cada periodista, y los periodistas se encargaron de hacer la campaña y fue un éxito. Las marcas europeas, la mayoría, la gran cantidad de marcas europeas más exitosas no se hicieron con la televisión. La televisión comercial en Europa es una realidad de hace, no sé, 15 años, si acaso, 20 años. Pero la gran cantidad de marcas extraordinarias, inclusive a nivel universal, se hicieron sin publicidad, sin hiciera prohibida. En España la publicidad comercial, ¿cuánto tiene? Ahí solo se podía anunciar, no, era prohibida los anuncios comerciales en España. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que dependemos de un entorno y que son las reglas del juego y que son las directrices políticas y el enfoque de la sociedad la que va a determinar al final de cuentas cómo va a ser la publicidad. La publicidad no va a cambiarle a nadie nada, esa es otra gran mentira, ¿verdad? Que nosotros dicen, los publicistas nos han acusado de que nosotros creamos necesidades. Somos tan inteligentes que sabemos que no tiene sentido crear una necesidad, sino más bien seguir una tendencia mucho más barato, mucho más rápido. Nada más para agregar un pensamiento que se hizo sobre la investigación de mercados. Hay una frase de un autor que es muy interesante, que dice lo siguiente. Dice, en el mercadeo, uno tiene que tratar de conocer al consumidor al máximo. Trate de saber todo lo que hacen, lo que piensan, lo que compran, todo, pero no le haga caso. Trate de saber qué piensan, pero no le hagan caso, porque los grandes éxitos son los que sorprenden. Y porque lo que la gente responde es lo que nosotros le hemos enseñado con la publicidad. Imagínense, el ron es suave porque tenemos más de 40 años de decirle que un ron bueno es un ron suave. Le preguntamos al consumidor, ¿y cómo es el ron bueno? Ahí, suave. ¿Y cuál es el que a usted le gusta? Suave. ¿Y cuál toma? Tal, y es el más fuerte. ¿Verdad? Por eso, investiguen de todo. Es importante saber, sobre todo porque la investigación es materia prima para crear. Es materia prima para que inconscientemente o intuitivamente descubramos o creemos o podamos crear soluciones novedosas. Pero eso se logra cuando sabemos mucho de todo. Y como ustedes son publicistas y son relacionistas públicos, les voy a dar un consejo que decía don Luis Gabriel Castro, un compañero nuestro. Decía que el que no es culto no puede ser publicista.
El que no le gusta ir a oír la sinfónica un día, no debería ser publicista. El que no le guste ir a un concierto de rock, no debe ser publicista. El que no pueda leer una novela, no debe ser publicista. Porque el publicista básicamente es un hombre culto. Es un hombre enamorado del conocimiento. Marshall McLuhan, que era un autor famosísimo de los años, qué sé yo, 70. Él inventó esa frase que ustedes han oído, que el medio es el mensaje, y decía cómo eran las características del medio lo que realmente modificaban la forma de asimilar el conocimiento. Marshall McLuhan dijo, la publicidad, hacer publicidad es reciclar la cultura. Qué interesante. El publicista, ¿cuál es la labor del publicista? Reciclar la cultura. Porque el publicista tiene que absorber y la vuelve a armar, la vuelve a crear, es una recreación. Y se atrevió a decir ese señor McLuhan, que por supuesto nosotros lo amamos, ¿verdad? Dice, dentro de 5.000 años o dentro de 3.000 años, cuando alguien del futuro o de otro planeta quiera saber cómo era la sociedad occidental del siglo XX, dice, muy fácil. Dice, vean los reels de comerciales de las agencias, ahí está todo. Muchas gracias. Don Manuel. Qué torta. Yo tengo fama de peleón. Entonces, imagínense si digo, no estoy de acuerdo con lo que dijo Norman, y ustedes van a decir, güey, pucha, y ahora con todo lo que dijo, ¿con qué no estaría de acuerdo? Bueno, no, dentro de lo que dijo Norman, tiene mucha razón en un montón de las cosas que ha dicho. Yo disiento en un punto en especial nada más, no se preocupen, en un puntito nada más. Yo creo que todas las generaciones a través de la historia nos hemos sentido como esta generación, que ya todo cambió, que ahora tenemos cheques, que ahora tenemos cuentas, que ahora hay banca privada, que antes no había banca privada. Nos sentimos que estamos en la cresta de la ola de la tecnología siempre, porque, pucha, tengo una bicicleta y me puedo trasladar de aquí a allá, ahora resulta que tengo un avión y un transbordador espacial y ya pusimos varios objetos en Marte y estamos aquí sentados y estamos viendo las imágenes de Marte. Entonces nos sentimos que estamos en la cresta de la ola, qué maravilla, somos la maravilla del mundo. Yo insisto en lo que dije hace un rato, yo pienso que la tecnología, los avances en la economía, en la forma de manejar las finanzas, en la forma de relacionarnos unos países con otros, en la forma de intercambiar los bienes y servicios que cada país produce u ofrece, es la misma cosa, simplemente, o sea, es la misma manera, simplemente hay más apertura, menos apertura, más productos, más eficiencia, más… La creatividad es la que hace la diferencia en este momento. Y no solo la creatividad. Nosotros tenemos que estar muy claros que estamos viviendo en un sistema. Es un sistema, hablaste de sistemas políticos, correcto. Los sistemas políticos de alguna manera manejan una parte importante del desarrollo de los países, etcétera, etcétera. Un sistema, si nosotros nos metemos en la cabeza muy claramente que estamos en un sistema, ¿qué pasa si yo muevo una de las piezas de ese sistema? El sistema se descalabra. ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros en comunicación? Pienso que lo que tenemos que buscar es la posición de cada una de las piezas, la posición lógica de cada una de las piezas de ese sistema. ¿Qué función cumple cada una de las piezas? Y darle el valor de esa función. No me estoy inventando nada, no hay nada que esté en ningún sistema de Ogilvy respaldando lo que estoy diciendo. Nos podemos ir un poquito más a la tierra y a una cosa más sencilla que se llama terapia sistémica. Y me imagino que en la universidad, en su departamento de psicología, tendrá alguien que les dará en algún momento algo de terapia sistémica. La terapia sistémica que se basa en
en precisamente eso, el orden de cada uno de los miembros de un sistema y reconocer la función que cada miembro tiene dentro de ese sistema. Hay sistemas familiares, sistemas empresariales, sistemas gubernamentales, y ese es el trabajo nuestro, ver dentro de ese sistema qué función cumple, por ejemplo, el consumidor, qué función cumple el anunciante, qué función cumple el producto, qué función cumple el servicio de mi cliente, y de alguna manera poner ese sistema a funcionar de la forma más adecuada posible, pensando y fijándonos muy claramente en un detalle: la fenomenología, los fenómenos que se producen alrededor de cada uno de los miembros de ese sistema. Eso es lo que tenemos, a lo que hablaba Alan, de observar. Tenemos que observar mucho, volvernos más que cultos, que yo creo que el observar los fenómenos nos va a llevar a adquirir esa cultura, al fin y al cabo, porque para poder observar esos fenómenos y clasificarlos de una manera correcta o entenderlos de una manera correcta, vamos a tener que estudiar, y eso es lo que nos da a nosotros la cultura, eventualmente. Entonces, un publicista es como un científico también, o como un psicólogo, o como un médico que no para de estudiar nunca, nunca. Eso es lo que quería decir. Bueno, para no repetir, no repetirme sobre lo que ya se ha dicho, voy a volver a hacer también un pequeño cambio de marcha. Y me voy a referir más a cómo los que hemos dirigido agencias y nos ha tocado tomar decisiones de cómo ir administrando, cómo ir que las agencias se vayan adaptando a esto, como hemos hecho. Es interesante que ya desde los 60s, mencionaron ahora que don Enrique trabajaba en McCann Erickson. Cuando don Enrique trabajaba en McCann Erickson ya era una agencia transnacional, era propiedad de McCann, en los finales de los 60s. Precisamente ellos le compraron una agencia que tenía mi tío, que se llamaba Antelucen, y es interesante que ya desde esa época, ¿verdad?, la publicidad era algo que ya era internacional. Yo tuve la oportunidad de trabajar 10 años en LeoNet, que es una de las pocas compañías en Costa Rica que siguen siendo propiedad 100% de la transnacional. En la práctica, en el día a día, para serles sincero, no hay mucha diferencia, porque efectivamente los vínculos que existen entre BBDO o John & Rubicam o Ogilvy con la empresa pues son muy similares en cuanto a la transferencia de know-how y los clientes, y en eso es muy similar. Sin embargo, el tener que el jefe de uno y dueño de la agencia está no en Estados Unidos, sino allá en París, tomando decisiones globalizadas, me dio la oportunidad de hace más o menos unos 2 años y medio o 3, de participar en una sesión que hubo en Chicago durante 3 semanas, en donde con 40 personas de alrededor del mundo de LeoNet, precisamente se nos pidió analizar hacia dónde íbamos y qué teníamos que hacer como agencia a nivel global. Lo más interesante del asunto fue que, a pesar de las diferencias obvias de tamaño y de escala, al final de lo que estamos hablando aquí perfectamente se podía hablar en Alemania, o se podía hablar en Australia, o hasta en el mismo Estados Unidos o en Europa, cada uno obviamente con sus diferencias de desarrollo como sociedades que han tenido, pero como publicistas era una misma situación. Y ustedes que están estudiando publicidad, ya sea que están empezando o ya terminando la carrera, es muy importante que sepan que los que nos ha tocado administrar agencias, muchas veces inclusive hemos entrado en procesos en donde decimos, no contratemos publicistas, ¿verdad? Yo creo que de esta cosa, Manolo quizás fue uno de los primeros con los que conversamos de eso, y se han hecho contrataciones de gente que no tienen ni idea y que llegan y que aportan desde una perspectiva que ya se mencionó también, mucho más amplia. Entonces, sin duda, para ustedes que estudian comunicación, porque también vemos que por acá hay personas de otras disciplinas, este es un negocio que es lindísimo, que es súper retador, que cuando ya uno se mete difícilmente se puede salir. Ahora se mencionó que yo tengo ahora una empresa de asuntos públicos. Bueno, eso es un asunto muy particular de una relación que hice con un cliente y que me llevó al tema asuntos públicos. Es comunicación, son estrategias de comunicación dirigidas principalmente a funcionarios o a instituciones públicas, una cosa ya muy especializada.
pero al final eso tiene que ver con lo que ha estado pasando, Ya no somos publicistas, somos comunicadores o mucho más, ya lo dijiste, relacionadores, ¿verdad? Buscamos relaciones, construimos relaciones, y eso es algo que ustedes tienen que aprovechar y llevar para adelante. Y bueno, para beneficio del tiempo, creo que con eso lo redondeamos. Muchísimas gracias. Creo que para ir haciendo un corolario de lo que hemos comentado, pues llegamos a una situación importante de que, decía Norman, no hay consumidores, hay seres humanos con una diversidad de necesidades o situaciones. Por otro lado, el enfoque de la terapia sistémica, que creo, y si me equivoco me corrige don Manolo, va ligado también a la parte holística, a la parte de encontrar el fondo para poder llegar a la superficie, porque a veces comenzamos por arriba y cuando caemos no nos podemos levantar. Creo que esto se ha convertido en una conversación interesante, y más que una conversación, una reflexión para nosotros todos como comunicadores, como personas y ante todo como profesionales con una responsabilidad muy grande, que es la palabra, que es decir algo para construir o decir algo para destruir. Vamos a entrar ahorita para que vayan preparando ustedes algunas preguntas que nos encantaría que le hagan aquí al panel de invitados, pero quiero que de una manera muy concreta y en casi que un minuto, me encantaría conocer de ustedes cómo construir una marca. Lo digo desde el punto de vista, en un minuto, lo digo desde el punto de vista de que yo he visto durante mucho tiempo y en los últimos tiempos que un montón de gente hace promociones y promociones y promociones y promociones y promociones, porque a lo mejor quiere escuchar la caja registradora sonar, pero ¿a dónde está la marca? ¿Qué se hizo esa marca? ¿Se ha construido o no se ha construido? Y vamos a comenzar aquí dándole la palabra a don Manuel, que nos diga cómo construir una marca. Ok. Bueno, la caja registradora puede sonar con una promoción o con las palabras que estabas diciendo, puede sonar, pero puede sonar durante un ratito nada más. Construir las marcas hace que la caja registradora suene durante mucho tiempo. En realidad, ¿cómo construir una marca? No la construimos nosotros, la construye quien usa la marca. ¿Ok? Eso es lo que tengo que decir, la construye quien usa la marca. Nosotros no vamos a engañar a la gente para decir lo que es una marca ni nada. Lo que tenemos que hacer es brindar la oportunidad para que los usuarios de la marca y del producto se relacionen con ella, y a través de eso van a construir la marca. Van a construir, de ese producto lo van a convertir en una marca. ¿Ok? Porque si no se queda siendo nada más un producto que cualquiera hoy en día lo puede imitar. Entonces, ¿cómo establecemos una marca? Muy sencillo, dándosela a la gente, a los usuarios, para que la entiendan, para que la usen, para que desarrollen entonces un vínculo emocional, y así se van a quedar con ella por muchos años. Mezcla funcional y emocional. Así se construyen las marcas. Sí, bueno, nosotros como comunicadores, sin importar en la disciplina que estamos, lo único que controlamos es el mensaje, ¿verdad? Todo lo demás, uno quisiera tener un control sobre todo lo que está pasando, y con el tiempo nos se va dando cuenta que sin duda, si uno piensa así cuando está construyendo la comunicación, y luego viene lo que sucede, bueno, lo que dice, el que tiene el poder realmente es esa persona que muchas veces le hemos llamado consumidor, y que esa palabra realmente deberíamos sacarla por lo menos de nuestro diccionario, es donde vienen las situaciones. Construir, ahora nos dijiste que en un minuto, pero no hemos hablado mucho de que también en la historia de la publicidad, cómo los clientes también han cambiado, ¿verdad? Dejamos a los clientes ahí como si no existieran. Para estos, ya dijimos que los medios cambiaron, las personas hemos cambiado, y también en esa construcción de marcas, sin duda el gran reto es cómo hacemos equipo y cómo hacemos ese vínculo
entre nuestros clientes, que son los dueños de esa marca, y nosotros, que somos los que la tenemos que construir. Pero eso, si no es en conjunto, olvídense, ¿verdad? Eso para empezar. Bueno, contrario al tiempo que tenemos para explicar esto, las marcas se construyen en largo plazo. Y tenemos que entender que los productos se fabrican en las fábricas, las marcas en la mente del consumidor. Que las percepciones son más importantes que los hechos reales, que las verdades. Porque las marcas son el manejo y el logro de obtener las percepciones que queremos que la gente tenga sobre una marca. Y una marca en sí es un mercado. Cometemos el error de que vamos a lanzar este producto y decimos qué marca le ponemos. No, qué nombre le ponemos y cómo hacemos para que eso se convierta en una marca. O sea, cómo hacemos para que un mercado perciba este producto o este nombre de tal forma que esté dispuesto a pagar por él, a buscarlo, inclusive si no lo encuentra, a caminar más para poder lograr disfrutarlo. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener muy claro. Las marcas se construyen en la mente del consumidor. ¿Cómo? Con percepciones. Y acuérdense que todos tenemos percepciones sobre las cosas y actuamos de acuerdo a la percepción que tengamos. Vienen los candidatos en una elección y algunos van con este, van con el otro por la percepción que tienen sobre aquel candidato. Y no necesariamente es por verle las características y que me compruebe, no. Tenemos ya percepciones que irradian, que a uno nos tocan, que a uno nos crean las percepciones, que a uno nos conectan y que otros no. La ciencia de una marca fuerte es lograr que una gran cantidad de gente tenga una percepción igual sobre el beneficio y cómo hace que esta marca cambie su vida para una vida mejor. Es de largo plazo, hay que tener muy claro en el largo plazo dónde quiero ir, hay que tener muy claro que el tema sea lo más ancho posible para evolucionar, pero al mismo tiempo angosto para no desenfocarnos, para lograr que las percepciones estén alineadas tal y como queremos y como el agente o el consumidor target le sea más relevante. Esto se construye en el largo plazo, no es tarea fácil, pero se puede hacer como prueba de muchas marcas que lo han logrado. Hoy día, yo diría que por la diversidad de medios de comunicación, por la forma interactiva que hay, pues las tecnologías, la forma de crear marcas, pues se ha complicado. La sobreoferta, los precios, juegan una serie de factores que complican el desarrollo de la marca, pero también se puede hacer hoy día. Bueno, sí es una preguntilla, perdón, que es media compleja para un minuto, ¿verdad? Vea, primero, nosotros durante muchos años dijimos que la principal misión de la publicidad era construir marcas, ¿verdad? Esa fue una manera de entender la comunicación y el mercadeo de hace unos años. Pero en realidad las marcas se construyen con todos los mensajes, con todas las interacciones de esa marca con el consumidor. Entonces, se construyen con todo, con los comentarios que hizo mi amigo sobre la marca, con las carajaditas que ustedes se pasan que estoy comiendo en la pizzería tal. Bueno, tiene que ver mucho cómo se construye, con los envases tirados en la calle que vemos sucios y decimos, mira, esa lata de Imperial, qué barbaridad. Eso también se construyen las marcas así. Las marcas se construyen con mensajes positivos sobre la marca y mensajes negativos. La marca se construye con la experiencia del consumidor, con ella misma, ¿verdad? La marca no es algo tangible, la marca es una relación entre el consumidor y el producto. Por eso, bien decían,
compañero, hay que buscarlas en la mente, no hay que buscarlas en los estantes, hay que buscarlas en la mente, porque es una cuestión de relación. Pero repito, ¿qué es lo que sucede? Antes nosotros decíamos, bueno, en la publicidad hacemos las marcas y sí, invertimos y hacemos campañas comerciales y todo. Otras personas como Al Rice en su momento llegaron y dijeron no, ¿verdad? Porque hay mensajes que nosotros decimos y lo que nosotros decimos, uno nunca habla mal del hijo, ¿verdad? Ni de la esposa, ¿verdad? En tiempos normales, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Uno no, digamos, ¿qué es lo que sucede? Nosotros decimos cosas buenas de las marcas, ¿verdad? Decimos ventajas de las marcas, hablamos bellezas de las marcas nuestras, pero el consumidor cree poco de eso, porque nosotros creemos menos cuando la comunicación que recibimos es interesada, ¿verdad? Si ustedes me preguntan a mí, si ustedes quieren tener una novia, me preguntan, mira cómo es su hija para ser novia y solo belleza, les voy a decir, ¿verdad? Ellos probablemente crean más si un amigo le dice, mira, la hija de Norman es lindísima, creen más eso que si yo se los digo. Y si yo les muestro una foto, van a decir, sí, pero estará retocada, ¿verdad? Y si se la muestra una amiga, va a creer más. Con esto lo que les quiero decir que hay mensajes que son, y hay hay un pensamiento que es crítico, que se llama, ahorita me acuerdo, la más triste realidad de la publicidad. Y es que entre dos variables, una que es impacto y otra que es mercado, entre impacto y control, la comunicación con más control genera el menor impacto. ¿Sí? Y la comunicación con menos control genera el mayor impacto. Y eso nos ha complicado la vida a los publicistas, porque la comunicación que es más valiosa es precisamente la línea editorial de los medios. Cuando los medios hablan bien de un producto, es más importante que todo lo que nosotros digamos. La prensa tiene que ver, por supuesto, cuando la prensa dice que salió una cucaracha en la botella de un producto, eso tiene un impacto enorme. Cuesta millones de dólares para poder aliviar ese impacto que tuvo ahí. Entonces vivimos en ese mundo de mensajes, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Por ejemplo, la publicidad que no se comenta hoy día no funciona, ¿verdad? Si yo hago un comercial de un producto, una marca, si eso no genera suficiente comentario en la gente, no funcionó. ¿Por qué razón? Vea, porque cuando nosotros hacemos la publicidad, tenemos que pensar en que la gente la comente, porque pasamos de ser comunicación controlada a comunicación no controlada. Y la comunicación no controlada es la más impactante. Los políticos, ahora que hablaba un amigo en político, ¿cómo se hacen los políticos? Bueno, nosotros hacemos montones de campañas, yo he estado ahí en esos montones de campañas. Mire, dice un amigo, Víctor Ramírez, un hecho político vale más que 1000 anuncios. Usted hace las campañas y dice, fulano es así, así, y sale un carajo periodista y dice, lo agarraron robando, está listo, se acabó. ¿Verdad? Los hechos cuentan más. Pero bueno, me estoy saliendo del tema como es mi habitual forma de hacer. ¿Cómo se construyen las marcas? Vean, todas las agencias que estamos aquí tenemos nuestros secretos y nuestros métodos. Las marcas tienen estructuras y nosotros podemos programar esas estructuras y tenemos metodologías para armarlas. Y dentro de esas metodologías, la publicidad, como las relaciones públicas, como el mercadeo directo, ¿verdad?, cumplen funciones diferentes y nos van a dar tipos de mensajes diferentes de esos que yo les dije, unos espontáneos, otros no, otros con mucho control, otros con menos control. Si nosotros logramos que alguien hable de nuestro producto, la publicidad está excelente. Si no se habla, no funciona. Decía Manolo, lo que estamos haciendo es reinventando el diálogo. Sí, pero el diálogo, ni siquiera, Manolo, el diálogo cliente-marca, es entre los mismos consumidores.
hoy día puede controlar todo lo que se dice por internet, por Facebook. Y ahí es donde está una gran cantidad de los mensajes que construyen las marcas. Nada más para terminar, quiero decir una pequeña cosita que tiene que ver con lo que ustedes están estudiando. Hace unos años, cuando uno iba a la universidad, entonces uno pensaba, cuando yo estudié publicidad no estudié administración de empresas, pero cuando uno iba a estudiar, uno decía, bueno, yo voy a estudiar para que Colgate me contrate. Yo voy a estudiar prensa para ser periodista de La Nación. O a mí me gustaría ser periodista de Canal 7. Que Dios los proteja. O le gustaría ser periodista de otro medio. Hoy día, con la diversificación que hay de los medios tecnológicos, les aconsejo una cosa: no estudien para trabajar en Garnier, ni estudien para trabajar en Macan, estudien para crear sus empresas. El mundo que estamos metiéndonos ahorita en estos mercados nuestros es el mundo de las pymes, es el mundo de las pequeñas empresas, de las pequeñas empresas familiares. Reúnanse con 2 o 3 compañeros y crean su propia imagen, crean su propia empresa. Debo de aprender a estudiar para construir empresas, no estudiar para ser empleados, estar viendo la cara de don Enrique ahí todo bravo y gritándoles y todo. No, hagan sus empresas, hagan sus revistas, hagan sus páginas de internet. Los periodistas no piensen en La Nación, no se contaminen, hagan su propia idea de la comunicación y de las noticias y funden empresas. Hoy día se pueden crear empresas facilísimo. Y todo el mundo, el mercado completo está orientando hacia los medios digitales. Y eso es lo más barato. Puedo tener un canal de Facebook, puedo tener una radio en Facebook, puedo tener un periódico en Facebook. Y eso funciona mejor. Vea, los periódicos impresos cada día cierran más en el mundo. Vean La Nación. Usted llega y ve cada día es más delgada, más cara, pero más delgada. ¿Y cuántas personas? Hoy día uno llega, se levanta en la mañana, ¡pum!, abre la computadora y ve lo que dice la Extra Digital, la República Digital, y si quiere ver Le Monde de París, si sabe francés lo puede ver, y si puede ver el New York Times lo ve, y todo está en la computadora y todo es gratis. Entonces ustedes estudian comunicación para ser comunicadores independientes, para crear empleo, para crear empresas, para crear riquezas. No se visualicen como empleados, visualícense como empresarios, ¿verdad? Y que estos señores no se enojen conmigo, ¿verdad? Porque le estoy quitando el personal. Muy buenas noches. Buenas Tengan noches. todos y todos, el profesor Sinitzin del curso Espíritus Malignos. Aló, el Luis Chavarría, yo creo que allá en Sí. Bien, del curso Promoción y Ventas y Desarrollo de Empresa, primero quisiera agradecerles por tan valiosa participación y destacar algunos puntos importantes que a mí me llamaron la atención, y es el concepto de publicidad y el concepto de comunicación. Pero más que conceptos, pues me gustaría que nos hicieran algunas recomendaciones a este grupo de estudiantes y profesionales, ya que muchos de ellos trabajan o van a buscar un trabajo, y como decía nuestro anterior expositor, comentaba el rol del emprendedor. Y me gustaría que cada uno de ustedes por lo menos resumiera en una palabra: si voy a emprender un negocio, ¿cuál sería la palabra que ustedes recomendarían a este grupo de profesionales comunicadores? O sea, si ustedes tuvieran que resumir todo eso en una palabra, ya que en publicidad menos es más, ¿cuál es la palabra secreta que usted recomienda para decir: 1,
emprender un negocio de comunicación? Unidad. ¿Qué dijiste? Perdón, no te entendí. Unidad. Bueno, si es una palabra, creérsela. Como dijo Miss Colombia, qué difícil pregunta. Querer. Y le voy a hacer una observación a Enrique. A Miss Colombia se le perdona porque estaba guapísima. Yo diría que innovación. Busquen lo nuevo, busquen lo diferente. Piensen. En realidad todas tienen que ver. ¿Alguna otra pregunta? ¿Acá? Bueno, yo puedo contarles algo muy interesante y a ustedes les va a parecer ridículo. Nosotros hace muchos años manejamos Xerox. Xerox fue el que tuvo la representación de Macintosh aquí primero, de Apple, el Apple IIc que eran. Y ya en Costa Rica había una percepción de Apple, ¿verdad? Y que encantaba a todo el mundo sin que todos supiéramos exactamente qué era aquello. Pero existía una percepción por la gente que viajaba, por los medios que se filtraban aquí, que no era el tipo de comunicación mundial que tenemos ahora. Y a nosotros nos tocó hacer la presentación de la Macintosh 600, si no me equivoco, o la 800, que era un tuquito así, con una pantallita chiquitica, ¿verdad? ¿Ah? Preciosa era. A las agencias de publicidad, a todo el gremio de agencias de publicidad. Y lo más curioso fue que al final se me acercaron colegas y me dijeron, mira Enrique, esa vaina no va a funcionar. Olvídate de eso no va a prosperar. Bueno, y ustedes saben qué pasó de ahí en adelante, ¿verdad? Bueno, yo les voy a contar ahí una anécdota. No es tanto así de éxito, pero es muy simpática. Una vez fui a Cervecería Costa Rica, estábamos haciendo una presentación de campaña. Y bueno, había un buffet, ¿verdad? Y todos estábamos haciendo fila y yo estaba con el Macho Cruz y con la gente del cliente, estábamos hablando. Uno con el cliente se vuelve muy amigo, ¿verdad? Y entonces se me acerca por detrás así un señor, ¿verdad? Extranjero, no era costarricense. Y me dice, puña, Viera, estaba viendo la publicidad, está bonita, dice, pero se pueden hacer cosas mucho mejores que eso que están presentando a ustedes, la agencia que tienen. Ustedes, yo estoy montando una agencia aquí, me gustaría que me dieran chance para que ustedes vean lo que realmente se puede hacer por una marca, porque me parece que hay ciertas lagunas en todo, hay un convencimiento, ¿eh? Y le digo, pues sí, está muy interesante, las ideas siempre son bien recibidas. Y me dice, ¿y usted dónde trabaja? Le digo, en Garnier, en la agencia. Sintió que se lo tragaba la tierra. Y dice, no, me perdona. Yo, no, parte del negocio. Muchas veces creemos que lo más interesante de trabajar en publicidad es trabajar con las marcas que tienen más presupuesto y que son líderes y mi experiencia fue totalmente al contrario. Cuando comencé a trabajar con don Enrique me tocó ser el ejecutivo de Fujifilm y bueno, ahora se pueden decir esas marcas porque ya casi que están fuera y además fue algo que… Y yo como ejecutivo nos dimos cuenta con don Enrique que Kodak iba a patrocinar las 200 kilómetros Kodak en la Guásima, cuando se corría en la Guásima. Y nosotros teníamos un 5% del presupuesto que tenía Kodak y nos tocaba ser muy creativos de cómo le sacábamos jugo a eso, ¿verdad? Entonces yo el domingo me fui a la Guásima y hablamos con Méndez, que era un corredor
corredor dominicano que había, le pusimos una calcomanía de Fuji, yo me llevé 2 anuncios a la misma carrera ahí en la Guásima, y dependiendo del resultado de la carrera, me fui a La Nación y al siguiente día pusimos que Fuji había ganado los 200 kilómetros Kodak, ¿verdad? Y Kodak había invertido en eso, no sé, $200,000, y nosotros con menos de $5,000 pudimos precisamente posicionar una marca que en ese momento necesitaba esas cosas. Así que muchas veces la creatividad está cuando precisamente los presupuestos o los retos son mucho mayores, y esa fue una anécdota en donde aprendí muchísimo de lo que es la publicidad. Me la quitaste. Sí, no, con Fuji no. Fue con Delta que metimos el equipo Delta Cross. Dentro de Garnier en aquel momento tenía Derby Cross, y le metimos un equipo Delta con Adrián Robert, que fue, yo creo que es el que más carreras ha ganado en la vida aquí en Costa Rica, y de ahí en adelante Derby dijo, si van a estar ganando todos los años, nos vamos de aquí, y Delta cogió entonces el patrocinio del motocross en Costa Rica. Pero bueno, siguiendo, yo trabajé durante cualquier cantidad de años con cigarrillos. Nos cayó una cuenta, la cuenta de Belmont, con un cliente en aquel momento brasileño que estaba acostumbrado a trabajar con los recursos de Brasil y con una libertad que solo los brasileños se dan. Nosotros aquí en Costa Rica no estábamos acostumbrados a eso. Hicimos una campaña para Belmont que constaba de 3 comerciales, nada más, 3 comercialitos, con buenos recursos, obviamente. Y cuando salimos a filmar en aquel momento con un buen amigo que ya murió, por cierto, es un cineasta costarricense muy conocido, Víctor Vega, fuimos a filmar con Víctor, nos fuimos para la playa, trajimos toda la gente, todos los modelos que participaban, que eran casi actores, no puedo decir que eran actores, eran casi actores, estudiaban para eso, los trajimos de Estados Unidos, todos latinos. Nos vamos a la playa para filmar con ellos, y cuando nos estábamos yendo dice el cliente, vea Manolo, ustedes que son tan creativos y que hacen todas esas cosas, ¿por qué no hagan otros comerciales, hagan más comerciales? Le dije yo, pero Juárez se llamaba, le digo, Juárez, pero así, sin guión y sin nada. Ay, ustedes se lo imaginan ahí, hagan lo que ustedes quieran, pero Juárez, esto cuesta plata. En aquel momento no era simplemente una camarita de video, eran 35 milímetros, ¿ok? Película de 35 milímetros que había que revelar, transferir, era un ojo de la cara lo que costaba. Compren lo que necesiten y vayan y ustedes gasten lo que quieran y hagan lo que sea. Ah, bueno, ok, perfecto. Si usted lo dice, vámonos. Nos fuimos para la playa, no los canso mucho con el cuento, terminamos filmando, creo que fueron 7 comerciales, además de los 3. O sea, 4 comerciales más. Los guiones salían en la noche, terminábamos de filmar lo que sí estaba aprobado filmar, nos tomábamos una cerveza, hablábamos un poco de paja y al día siguiente filmábamos. Regresamos a San José, teníamos que filmar otras cosas en San José, filmamos otro par de cosas, terminamos los primeros 3 comerciales que eran los que estaban aprobados, y dejamos que pasara el tiempo y que los usuarios intercambiaran, o sea, vivieran la campaña que les habíamos dado, vivieran el producto, vivieran la marca, conversamos con ellos y terminamos los comerciales que habíamos hecho con la experiencia de en aquel momento les decíamos consumidores, los usuarios, ¿verdad?, de la marca. Y digamos, un mes sacábamos uno, al otro mes sacábamos. Y simplemente sacamos la campaña, la campaña salió al aire y fue una de las campañas que tuvo la recordación más grande en la historia de la publicidad de cigarrillos en Costa Rica. Todo el mundo se acuerda todavía de María José y el comercial de María José con Belmont y qué sé yo. Bueno, cuando digo todo el mundo me refiero a cualquiera que tenga 30 años para arriba. Perdón interrumpir, Luis Sí. Chavarría nos Luis, está esperando sí. en Heredia. Correcto. Si nos hace la consulta, Luis. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches.
Una pregunta para los panelistas. La publicidad ha sido buena durante todos los años porque nos ha cambiado la forma de consumir, pero esa forma con la que nos ha cambiado la publicidad ha sido por la parte innovadora de nuestros profesionales. Ahí la pregunta. Se cortó, Luis. Que si la parte innovadora de nuestros profesionales en la publicidad es por la cual ha cambiado la publicidad y ha hecho que la publicidad sea mejor, entre comillas, que la de antes. ¿Me oyeron bien? Los canales de televisión. No. La innovación. Innovación. Voy a escribirlo en el chat para que lo haga don Carlos ahí. Luis. ¿Entendieron ustedes la pregunta? Bueno, aquí Dirk y yo nos pusimos de acuerdo de alguna manera para contestar la pregunta, si la entendimos correctamente, creemos. La publicidad, tal y como la vemos nosotros, hoy en día no es mejor ni peor, es simplemente diferente. Y la verdad que la innovación, lo único que ha hecho, pienso yo, a mi humilde opinión, ha sido democratizar la producción. Entonces ahora se pueden hacer cosas más fácilmente que antes, a un menor costo. Y de hecho los usuarios pueden desarrollar sus propias cosas. De hecho reciben mensajes y los cambian. ¿Cuántas cosas hemos visto? ¿Cuántas cosas hemos visto en Facebook, en Internet, que son campañas que han sido transformadas por los usuarios? Pero eso es simplemente eso, la democratización. No ha sido tanto la innovación, la verdad, pienso yo. No sé. Bueno, muy bien, vamos a concluir acá. Primero que todo, agradecerle a nuestros invitados esta noche por su participación y pues les pido un aplauso para ellos.